En absoluto estoy en contra de la psiquiatría, que me parece una disciplina muy interesante. Sin embargo, sí que estoy en contra del poder psiquiátrico, de lo que se conoce como lo psiquiátrico en tanto que institución. Y más que en contra, estoy como precavido, hay un cierto temor, porque lo que uno teme es la posibilidad de que el poder, el gobierno, por ejemplo, las instituciones que tienen el poder, controle lo que es la locura y lo que es estar sano, por ejemplo. Es decir, que sea el poder quien determine esta condición de qué es estar loco y qué es estar sano. Porque tenemos bastantes pruebas a lo largo de la historia, y es lo que veremos en este vídeo, con varios ejemplos concretos, de que existe una perversidad y de que el poder ha intentado usar la psiquiatría al servicio del capitalismo. La primera de estas pruebas la sacamos de un estudio sobre el Hospital de Santa María de la Pietà de Roma, escrito por Pompeo Martelli. En este estudio se nos dice, en el año 1548, siglo XVI, en la Piazza Colonna de Roma, podía verse un letrero junto a la puerta del monasterio de Santa Caterina delle Vergini Miserabili. En ese año, 1548, en ese cartel que estaba colocado allí, se podía leerse Hospital dei poveri forastieri. Lo que tenemos es un cartel que anuncia un hospital de pobres. Hemos de prestar atención a diversas capas de la historia para comprender ciertos movimientos. En 1562, 14 años más tarde, en el mismo cartel del mismo monasterio, en la misma plaza de Roma, se hizo un cambio, un pequeño cambio. Pasamos de Hospital de los Pobres Forasteros a Hospital de los Pobres Forasteros y Locos. Y locos. Un añadido más que significativo. En el año 1572, 10 años más tarde, vuelve a realizarse una modificación en ese mismo cartel. Pasamos de Hospital de los Pobres Forasteros y Locos a Ospedale di Santa Maria della Pietà dei Poveri Pazzerelli. De los forasteros y locos pasamos a los pobres loquitos. Ya no son pobres y locos como dos entidades, sino son los pobres loquitos mezclados. En la historia de los cambios de ese cartel está el inicio de la historia del poder psiquiátrico que mencionaba al principio de este vídeo. Primero se despojó a los pobres de la positividad mística que se les otorgaba en la Edad Media. Es decir, los pobres eran considerados gente a la que recibir y cuidar, atender, mediante la caridad. Como dice Foucault, en la Edad Media el loco había sido considerado un personaje sagrado, puesto que poseído. El pobre, entonces, poco a poco pasó a ser considerado alguien inútil y de facto equivalente al loco. Por eso es peligroso el monopolio del poder psiquiátrico. En un momento dado, un espacio que fue de caridad originalmente para pobres se convierte en apenas unas décadas en lo que sería un manicomio. A través de un cartel vemos cómo el poder clasifica y reconceptualiza a las personas. Quienes eran adorados ahora son poco menos que parias. Es un paso importante de la Edad Media a lo que viene después, hasta nuestro tiempo. De estos recién instituidos manicomios queremos rescatar una de sus primeras documentaciones. Tenemos, por ejemplo, un viejo documento titulado Ordini, Statuti e Constituzioni della Compagnia della Madonna della Pietà, que es un documento que trata de ser una regla estatutaria del loquero. Es decir, una especie de manual de cómo tiene que ser un manicomio. Un libro escrito entonces, en el siglo XVI. Se dice que a los pobres mentecatos hay que darles asistencia gratuita al menos 3 días. En ese documento se elabora a su vez un mapa y un estudio sobre cómo deberían ser estos loqueros. Por ejemplo, se asume que todo loquero debe tener 3 guardianes, un secretario, un tesorero, 2 síndicos y un capellán. El maestro de la casa, asistido por un médico, un boticario y un barbero, coordinaba la asistencia de los enfermos, que incluía el uso de instrumentos de contención, la administración de purgantes y sangrías y, en casos sospechosos, el recurso al exorcismo. Se contrató personal asalariado, un médico específicamente encargado de tratar la locura, considerada una enfermedad entonces reversible y general, una locura. Aunque no se tiene información sobre terapias particulares aparte de purgantes y medicamentos no especificados, era una ciencia un poco difusa,
según cada hospital y cada médico, también había un cirujano y el maestro de los locos. Esto es lo que pone en este pequeño manual de cómo debería ser un manicomio entonces, que empezaban a conformarse sobre lo que habían sido los espacios de caridad. Podemos realizar un rastreo del nacimiento de la institución psiquiátrica con gran detalle. Estas normas y organizaciones tienen, como no, reminiscencias Foucaultianas penales. Es que ahora nos vamos a basar, de hecho, en este libro, Historia de la locura de Michel Foucault, para seguir viendo algunos ejemplos de cómo el poder psiquiátrico es peligroso y debemos temerlo. Lo que nos enseña Foucault es que las palabras y los conceptos son peligrosos y que en manos del poder pueden volverse incluso perversos. Tenemos, por ejemplo, a los leprosos y las enfermedades venéreas en la Edad Media, a finales de la Edad Media. En el siglo XIII había hasta 19.000 leprosarios en toda Europa. Observamos cómo los enfermos de enfermedades venéreas pasan a asignarse poco a poco a espacios próximos al de la locura. Lo mismo que con los pobres. Igual que como hemos visto en el caso de los pobres y los locos, se mezclan conceptos y se fusionan según los intereses del poder. Es un libro que está a medio camino entre el Michel Foucault más asequible de vigilar y castigar y el más extraño y difícil de las palabras y las cosas, este intermedio. Tiene momentos literarios muy buenos este libro y luego también pensamiento árido a veces, un poco de todo. Pero lo que es lúcido es muy lúcido, como veremos ahora algunos detalles. Al revisar un censo del Centro de Internamiento de Mendigos de la Salpêtrière, fechado en 1690, Foucault encontró algunas anomalías destacables. Dice: en los cuarteles hay elementos diversos cuyo internamiento no se explica. 20 viejas chochas en Saint Paul. Eso ponen los documentos, 20 viejas chochas. El ala de Madeleine contiene 91 viejas chochas o impedidas. En el de Saint-Geneviève, 80 viejas seniles. En la lista se siguen acumulando términos que no corresponden exactamente a vagabundos o gente sin casa. 72 personas epilépticas, 80 mujeres en su segunda infancia, 69 inocentes deformes y contrahechas e incluso 22 muchachas incorregibles. En la clasificación misma, en la forma de clasificar a las personas que están metidas en ese lugar, que supuestamente es un espacio de internamiento de mendigos, ya se les está clasificando como si fueran locos o raros o un poco outsiders, ¿no? Como viejas chochas, justamente suena un poco tenebroso. O 22 muchachas incorregibles, tenía una connotación negativa, por decirlo así. Este es otro ejemplo de cómo en el siglo XVII se consolida la tendencia a empezar a confundir a los pobres y los locos y a meterlos en un mismo saco. Es lo que estamos viendo en este vídeo con diferentes ejemplos concretos. Hay muchos ejemplos de taxonomías que vistas hoy en día son muy llamativas, son extraordinariamente raras. En la Casa de Trabajo de Berlín en 1781, ya algunos siglos después, ya con todo esto bien asentado, tenemos mendigos, perezosos, bribones, libertinos, impedidos y criminales, todo eso mezclado. Vemos pues que en el siglo XVI y XVII mutan y cambian los conceptos. Lo mismo ocurre con la Iglesia Católica en el mismo lapso de tiempo precisamente. Es como un cambio del Zeitgeist, de la forma mental general, y el poder domina esa forma mental. Domina el poder con sus ramas, la forma mental. Poco antes del Concilio de Trento, en 1545, Juan Luis Vives, sin duda uno de los primeros entre los católicos, ferviente, había formulado una concepción de la caridad casi enteramente profana, crítica de las formas privadas de ayuda a los miserables. Señaló los peligros de una caridad que mantiene al mal. Señaló el parentesco demasiado frecuente de la pobreza y el vicio. Vives recomienda designar en cada ciudad los magistrados que deben recorrer las calles y los barrios pobres. Hay que llevar un registro de los miserables, dice, informarse de su vida, de su moral, meter en las casas de internamiento a los más obstinados, crear casas de trabajo para todos. Vemos este tono que ya ve al pobre, que en el fondo es quien no tiene los medios para salir adelante, como un desecho, algo que no sirve, algo ya próximo a lo loco. Esta concepción negativa de la pobreza y la mendicidad se extendió pues por Europa. En 1607, vamos saltando, tenemos por ejemplo un panfleto titulado La quimera del fantasma de la mendicidad, comenta Foucault aquí en Historia de la locura.
En ese libro se pide la creación de hospicios en los que los miserables puedan encontrar la vida, la ropa, un oficio y el castigo. Y el castigo, ojo. En un texto publicado en Roma en 1693 titulado La mendicidad abolida, se distingue claramente a los pobres buenos de los pobres malos en un sentido que poco a poco se solapa con atributos que no solo tienen que ver con el estatus de riqueza. Los así llamados pobres del demonio, los pobres malos, eran los enemigos del buen orden, haraganes, mentirosos, borrachos impúdicos sin otro idioma que el de su padre, el demonio. Ellos deben ser privados de esa libertad que solo aprovechan para gloria de Satanás. Por supuesto, los pobres debemos de controlarlos, ¿cómo no? Este primer paso que supone clasificar a los pobres en diferentes tipos es clave y relevante para comprender cómo desde el siglo XVI empiezan las detenciones sistemáticas de los vagabundos que atestaban las ciudades. Foucault nos habla del así llamado Gran Encierro, un proceso que dura varios siglos sustanciado por decretos, edictos y cambios en la política de gobierno en las ciudades francesas. En el siglo XVII, 1690, tenemos ya como resultado que en lugares como la Salpêtrière, más de 3.000 personas encerradas, compuestas por vagabundos y locos patológicos mezclados de forma totalmente indistinta, están ahí metidos de forma ya mezclada e indistinta, locos patológicos con vagabundos. Hasta aquí hemos visto varios ejemplos diferentes que nos muestran de forma bastante clara cómo ocurrió un fenómeno general en Europa. Son pruebas de el advenimiento del poder psiquiátrico y de la institución del poder psiquiátrico al servicio de la producción y del capitalismo que nacía y se asentaba después de la Edad Media hasta nuestros días. Por eso sospechamos del poder psiquiátrico, igual que de la industria farmacéutica, porque no están tan interesados en la curación en primera línea, sino en el dinero que pueden hacer con ella, en cómo pueden con ella controlar también a las personas. Cuidado, esta es la cuestión del poder implícito. ¿Qué implica implícitamente que las instituciones decidan lo que es loco y lo que no? No es lo mismo, pues, un pobre al que vemos amablemente, que un pobre al que vemos como improductivo, haragán, borracho y todas esas etiquetas. Las palabras son muy poderosas, crean las formas mentales. Y esto es un ejemplo de formas mentales oscuras. Por último, cerramos conectando con un vídeo en el que veíamos los tipos de locura propuestos por Sócrates y representados por Orfeo. No sé si lo recordáis. Es un vídeo que empecé a poner como algunos clips hechos con IA bastante alucinógenos. Pues Foucault también en este libro identifica 4 tipos de locura. Así que ya que vimos esos 4 tipos de locura, quería cerrar este vídeo con los 4 tipos de locura de Foucault para ver que hay como una especie de similitudes y simetrías, aunque no son los mismos. Como en la historia de la locura las concepciones van cambiando y modificándose, esta es una de tantas clasificaciones posibles, relacionada sobre todo con la época clásica. Recordemos que en Sócrates los tipos de locura eran la profética, la mística o ritual, la locura poética, creativa, y la locura amorosa, la pasión loca amorosa. Para Foucault, los 4 tipos de locura son la locura por identificación novelesca, encarnada por el Quijote, que se cree el personaje que representa. La clave de esta locura es que uno se identifica con ídolos literarios, grandes arquetipos y se enajena. Es como si yo me creyera totalmente el personaje que soy aquí en YouTube y fuera por la vida creyéndome que soy este personaje de aquí, delirante. Pues ocurre muchas veces, sin duda. Luego tenemos la locura de la vana presunción, dice Foucault. Aquí no es un modelo literario en quien el loco se identifica, es consigo mismo con quien se identifica el loco en este modelo. Dice Foucault que se cae en esta locura por medio de una adhesión imaginaria que le permite atribuirse todas las cualidades, todas las virtudes o poderes de que él está desprovisto. Este es el tipo de locura que más crece en la era digital de las pantallas por el efecto espejo de verse representado en imagen y construido. O sea, dice Foucault que quien se atribuye todas las virtudes o poderes de los que está desprovisto. ¿Cuántas veces hemos visto esto? El tercer elemento sería la locura del justo castigo. Es una locura que castiga por medio de trastornos del espíritu, cuestiones emocionales, derivada de la culpa. Por último tenemos la pasión desesperada, el amor engañado en su exceso, engañado sobre todo por la fatalidad de la muerte. No tiene otra salida
que la demencia. Eso dice Foucault de forma muy tajante. En tanto que había un objeto, el loco amor era más amor que locura. Dejado solo, se prolonga en el vacío del delirio. ¿Castigo de una pasión demasiado abandonada a su propia violencia? Sin duda, pero este castigo es también un calmante. Extiende sobre la irreparable ausencia la piedad de las presencias imaginarias. Encuentra en la paradoja de la alegría inocente o en el heroísmo de las formas insensatas la forma que se borra. Si el castigo conduce a la muerte, es a una muerte donde aquellos que se aman no serán jamás separados.